Continuamos en el Living, tenemos el gusto de recibir a Cecilia Sena. Ella es directora nacional de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social del MIDES. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Buenas tardes, gracias por recibirme. Bueno, estamos en el mes de la primera infancia, así que bueno, vamos a estar hablando de este tema que genera muchísima preocupación, sobre todo con los datos que se dieron a conocer de la pobreza que alcanza el 20% cuando nos referimos a esta franja etaria. Y allí, bueno, nos preguntamos qué se debería hacer por parte del MIDES, independientemente de que, obviamente, que sabemos que están trabajando muchísimo, que han mantenido algunas prestaciones que reforzaron durante la pandemia, pero que, claro, las transferencias deberían tal vez ser mayores, se debería hacer como un esfuerzo más, ¿no? Bueno, en ese sentido nosotros venimos, de hecho yo estuve en este living hace un tiempo contando varias de las acciones que venimos trabajando en lo que fue esta gestión, ¿no? Y cuáles fueron las políticas que fortalecimos. Acá hay una doble foto, si se quiere. Por un lado, esta foto no tan linda, que el país tiene hace muchísimos años vinculado a los hogares con niños, con menores a cargo, pero con la mayoría con jefas mujeres de hogar y solas, que son los hogares más pobres, esa pobreza estructural, donde durante muchos años no se puso como en la prioridad o en la agenda de la política pública el mitigar o atacar esa pobreza monetaria. Y por otro lado, esa foto que nosotros, si bien no podemos, como quien dice vulgarmente, camisetear, pero sí estamos con la tranquilidad absoluta de la reacción frente y la acción frente a la reacción y a la realidad que enfrenta esa primera infancia. Y tú lo mencionabas, nosotros dejamos prestaciones que existían, pero también creamos nuevas. Creamos el bono crianza dentro de lo que fue la batería de la inversión de primera infancia. Una inversión que muchos cuestionaron y que de hecho muchos cuestionan por los montos, porque bueno, seguimos teniendo esa pobreza monetaria en esa franja etaria, pero que es una decisión política de gobierno invertir y poner en el tema de la agenda de la política pública a la primera infancia. Invertir con recursos y después volver a ver cuáles son los desafíos que tenemos. Y ahí claramente, en términos monetarios, tenemos un desafío. No alcanza para bajar esos niveles y necesitaríamos más recursos, necesitamos para destinar en términos de transferencia, pero ¿solo alcanza con eso? Tenemos que generar también lo que es el fortalecimiento de la parte más de desarrollo, del acompañamiento familiar, y ahí estuvieron las líneas del incremento de equipos en todo el territorio del país, de programas que venían de otros gobiernos, como lo es Uruguay Crece Contigo, para fortalecer cuestiones de práctica de crianza, de detección de violencia, de acompañamiento a embarazadas en hogar de extrema vulnerabilidad, de mejorar la captación de esas embarazadas en un convenio con ACE, de generar un sistema único para que no vayan de ventanilla en ventanilla y que no nos quede ninguna embarazada en extrema vulnerabilidad de alto riesgo fuera del sistema de protección. Y sí tenemos desafíos, pero la tranquilidad de haber accionado mediante una pandemia y hoy mostrar también otros resultados que nosotros los mencionábamos el 2 de mayo cuando lanzábamos este mes, que tiene como esa doble cara, la cara linda y la cara de desarrollo, de decir, bueno, el país está haciendo lo que hay que hacer para proteger. Y en ese sentido tenemos datos preliminares de la encuesta de nutrición, infancia, salud y desarrollo, que nos arrojan que la variable de seguridad alimentaria e inseguridad alimentaria mejoramos como país. Mejoramos saliendo de una pandemia, mejoramos habiendo vivido una sequía, mejoramos 3 puntos porcentuales en relación a lo que es seguridad alimentaria y bajamos 4 puntos porcentuales en relación a inseguridad alimentaria de 0 a 5 años. Vamos a tener más datos por quintiles y me puedo adelantar a que parte de esa información que está procesando el Ministerio y el cual ya me han avanzado varias de esos cuadros de que hacen los estudios y el procesamiento de los datos, nos muestra que en el quintil más bajo, los más pobres, la inseguridad bajó más todavía. Y esto no es para decir está todo bien, no, es para decir, bueno, protegimos una parte de esa primera infancia, que no es nada menor que las cuestiones vinculadas a la alimentación para el desarrollo de los niños. Pero por otro lado tenemos este desafío monetario como país que implica pensar en recursos económicos. Siempre se habla cuando se ponen los temas de infancia o incluso los temas de vulnerabilidad social, se habla de las transferencias, ¿no? Y hay también como una puja política de nosotros dimos tanto, ustedes dan tanto. Y las transferencias no son lo único que se puede hacer en política pública, ¿no? Y cómo debe abordarse estos temas de vulnerabilidad y sobre todo enfocado en los más chicos. El proyecto de ley que presenta Cristina Lustenberg, que ha sido tan discutido y tan conversado, una de las cosas que toca es
bueno, los organismos estatales, las redes que tiene el Estado, los brazos del Estado, tienen que trabajar mancomunadamente en pro de las infancias, que no es tanto inversión en dinero, sino es articulación. ¿Cómo han podido mejorar en ese sentido? Bueno, el país ha mejorado en ese sentido desde el momento que el propio Parlamento lo dota de recursos destinados hacia primera infancia y ahí ordena a varias instituciones no solo ejecución del gasto, sino sentarnos a priorizar la atención de esta primera infancia. Cuando digo esto son aquellos 50 millones de dólares que anualmente se le dotan al Ministerio de Desarrollo Social, al INAU, a la ANEP, al Ministerio de Salud Pública, a ACE y al Ministerio de Vivienda. Ese fue como el primer esbozo de una toma de decisiones. Bueno, dotamos de recursos. Después la segunda parte viene de, bueno, dotar los recursos y que mejoren esa articulación, generen un espacio. Para eso, además, el propio Parlamento nos vota el año pasado en la rendición de cuentas la creación del Fondo Infancia, un instrumento que crea un consejo administrador donde están todas estas instituciones que yo menciono y suma además a la OPP. Como un órgano ordenador de gasto y además de todo en seguimiento de las acciones que tiene que llevar adelante todos estos organismos de forma articulada. Se presentan 17 proyectos que el propio Parlamento, y esto la ciudadanía no lo tiene tan presente porque en su momento es tratamiento legislativo que se dan de este tipo de normas. Se presentan 17 proyectos vinculados a estas instituciones que yo mencioné, dentro de los cuales están los que nuestro ministerio lleva adelante, todo lo que es la prestación bono crianza, creada por primera vez para primera infancia. Y esto me gusta contarlo y además que la gente sepa que cuando uno piensa en una prestación focalizada es porque también es poniendo a esa primera infancia en la agenda de la política pública. Si no somos los gestores de la política pública quienes ponemos en agenda a una población que no tiene capacidad de lobby, el país podía venir a lo largo del tiempo diciendo hay que hacer, la pobreza está en los niños, la infantilización, pero la dotación de recursos y la priorización de la gestión, ¿dónde estaba? Entonces, ese primer camino, ese cimiento nos lo deja como país. El Fondo Infancia viene a flexibilizar y, por supuesto, hay otros instrumentos, como lo es la ley que propone la diputada Lustenberg, que está en tratamiento del Parlamento, y ahí yo no puedo esbozar más que decir que todo instrumento que venga a favorecer la vida de los niños siempre va a ser bienvenido. Traía colación por esa idea, digamos, de la transversalidad de los recursos del Estado. Claro. Y que el Parlamento prácticamente no, tiene la obligación de expedirse al respecto y de darle el tratamiento que considere, y ahí está fuera de la órbita de nosotros como Poder Ejecutivo. Tanto la ley de la diputada Lustenberg creo que es una herramienta positiva para poder generar y digamos, de cierta forma, empujar estas acciones. El Fondo Infancia ya da un paso adelante en ese sentido, crea una institucionalidad, crea un consejo administrador, tiene la obligación de hacer un seguimiento de todas estas políticas que el propio Parlamento vota en la rendición de cuentas del 23 y que claramente se va a ver a lo largo de los años el resultado de cómo, primero, el dotar de recursos, segundo, generar normativa que regule esos recursos y a su vez acompañar con seguimiento, porque no nos podemos quedar con solamente damos los recursos si no acompañamos a las instituciones que cumplan la gestión que tienen que hacer, ¿no? Más si esos recursos que se prestan no terminan siendo suficientes, sobre todo cuando es una parte, ¿no? Más que en realidad se tendría que destinar un poco más. Consultarte por un dato que había repasado y vuelvo a las transferencias monetarias. Había un dato del diario El Observador que decía que la séptima parte, digamos, de los niños pobres no llegaba a recibir transferencias monetarias del Estado. ¿Eso sigue así? ¿Sigue esa parte, una parte, por lo menos la séptima parte de los niños pobres que no llegan que no reciben la transferencia del Estado? ¿O se modificó y se redujo esa brecha? No te sabría decir cómo construyó el medio dato al que tú me estás haciendo referencia a ese dato, por lo tanto no te podría responder eso. Lo que sí te puedo responder es que nosotros como ministerio, y esto a toda la población que puede acercarse a nuestro ministerio para tener el derecho a las prestaciones cuando cumplen con las condiciones de esa vulnerabilidad. Es un derecho esa prestación social. Sale del aporte de todos los ciudadanos de nuestro país para que se proteja una determinada parte de nuestra sociedad que está desprotegida y que podemos ahí reflexionar y cuestionar si los montos eran
o serán los que necesita esa población. Sí, que sería bueno también después repasarlos porque creo que son cerca de 1.000 y algo de pesos por niño, ¿no? Por familia. Independientemente de eso, tú lo mencionabas también, Cecilia, ¿no? Que cuando nos referimos a niños que están en esta franja de pobreza, también tenemos que hablar, por ejemplo, de cómo están constituidas sus familias, ¿no? Y allí aparecen también las mujeres jefas de hogar. ¿Cómo se trabaja para eso, ¿no? Porque en definitiva lo que se puede hacer por parte del Estado es, bueno, generar una transferencia, de repente una transferencia mayor, porque estamos hablando de lo que se da no alcanza, obviamente estamos en un país muy caro, pero ¿qué se podría llegar a hacer para que esa mujer tenga las posibilidades del día de mañana de tener un ingreso cuando hoy también está a cargo del cuidado de sus hijos, ¿no? Es muy difícil a veces lo que se le exige a una mujer que está sola con 3, 4 hijos, y el Estado ahí debe buscar una solución inmediata, pero a su vez también encontrar como una solución a un mediano plazo para que no haya un subsidio permanente, ¿no? Bueno, ahí yo cuando abrimos el mes de la infancia, me gusta referirme a las políticas de infancia no solo como políticas de infancia. Son políticas de infancia, son políticas de cuidados, son políticas de género y son políticas económicas. Y no solo económicas porque se hace una inversión, porque tampoco hay que hablar de gasto cuando hablamos de la primera infancia, No, claro. porque es la inversión que tenemos como país para futuro. Pero sí económicas en el sentido de cómo preparamos o cómo, de cierta forma, protegemos y damos determinadas garantías de derechos que tienen que estar en un momento de la vida para que no condicionen el desarrollo de ese adolescente, de ese hombre del futuro, de esa mujer del futuro, que después tiene que salir a un mercado de trabajo, que tiene que estar incluido en un sistema educativo, que tiene que ser productivo para que un país pueda sostener incluso hasta una seguridad social. Entonces, por eso a mí me gusta hablar de políticas de infancia desde este lugar. Y ahí nosotros en la administración hicimos algunos cambios con otros programas que van de la mano de la inclusión socioeducativa y de la inclusión laboral de estas madres o de estos padres o del referente familiar. Capaz que ustedes tuvieron la suerte de tener en el living algún compañero que viniera a contar sobre el programa Accesos, que es un programa que el Ministerio rediseñó y que es de trabajo protegido, que tiene un salario, un sueldo mínimo, que se le da la oportunidad a participantes de otros programas de nuestro ministerio. Ese fue el rediseño que hicimos, fue que nuestra propia población que atendíamos en programas de acompañamiento familiar, que se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad protegidos por el ministerio, tuvieran la posibilidad de ingresar a lo que era el llamado Uruguay Trabaja y pasó a ser Accesos. Ahí nosotros, desde la parte de infancia, incluimos, este año la edición son 593 referentes de familia que van a estar incluidos en ese trabajo protegido. ¿Qué quiere decir? Que durante 7 meses esa madre, ese padre o esa abuela referente de esa familia va a tener un ingreso, un sueldo mínimo, va a trabajar, a su vez se le garantiza la beca de inclusión socioeducativa para los casos donde no hay oferta pública para los cuidados de ese niño, para poder conciliar esto que tú pones. Claro. ¿No? Porque lo vivimos aquellos que tal vez no tenemos otras vulnerabilidades, el conciliar el mundo del trabajo y el mundo del cuidado. Imagínate personas, claro, que están solas, que no tienen el determinado nivel educativo. Exactamente. Y ahí entendíamos que toda la batería tenía que estar puesta y que tenía que estar puesta en que esa persona también tenga la oportunidad de poder ingresar a un trabajo, de generar ahí vínculos, redes, capacitaciones y que luego por medio de este programa Accesos, que además tiene un convenio con empresas, con lo que denomina empresas madrinas. Ayer se lanzaba Accesos y la directora que lo lleva adelante contaba que para el año 23 cumplieron más de lo que la meta se proponía, más del 15% de inserciones laborales del total de 3.000 participantes, o sea que eso es muy positivo. Y inclusiones en el mundo privado, no sostenidas solo de lo público. Pero también tienen que saber que estas familias que están en este programa van siendo acompañadas desde el punto de vista de infancia, por una dupla que va a su hogar, que trabaja las prácticas de crianza, que busca que esos niños estén en el sistema educativo, que
trabaja con esa familia para que los controles de salud estén al día, que detecta situaciones de violencia y los trabaja en otras órbitas. Hace semanas se presentaban los datos de CIPIAB. Nosotros no somos ajenos del trabajo ahí, somos un eslabón más en esa cadena, un actor fundamental para ese sistema. Y había un porcentaje de las denuncias del CIPIAB que ustedes eran uno de los que detectaban, ¿no? Creo que hablás, Sí. no sé cuánto era el porcentaje, pero era bastante importante respecto de lo que se Y denunció. hay un porcentaje, sí, que ronda alrededor del 70% de las detecciones se dan por medio de las cuestiones bueno, cuando se está interviniendo familiarmente o trabajando con esa familia y se detectan situaciones. Esto es sumamente importante. Cuando nosotros decimos fortalecemos recursos humanos para acompañar a una familia, estamos hablando de esto también. Claro. Vamos a detectar situaciones de vulneración de derecho de alto riesgo para la vida de esos niños. Cecilia, hay una población dentro de las infancias que a mí me da la sensación que no es tan atendida, no solamente por este gobierno, sino por el anterior y por la sociedad toda, que es las infancias con discapacidad, ¿no? Donde el tema de los cuidados además se complejiza, donde las vulnerabilidades se multiplican, donde hay problemas de acceso a la salud, problemas de acceso a la educación. ¿Cómo han trabajado ustedes específicamente con esta población? Bueno, mira, ahí, May, contarte que nosotros en esta administración por primera vez creamos una dupla de acompañamiento para madres con discapacidad. ¿Y por qué esto es importante mencionarlo? Porque no estaba creado el programa de lo que era Uruguay Crece Contigo en su acompañamiento para mujeres que tal vez no tenían una discapacidad y podían llevar adelante las prácticas de crianza. Sin embargo, vimos que también mujeres con discapacidad que tienen el derecho a maternar y quieren poder maternar, necesitaban un apoyo para eso y por tanto fue necesario con el programa de discapacidad crear esta figura. Y hoy tenemos unas duplas específicas para trabajar esta temática. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el tema se pone dentro de las políticas de infancia, esta realidad que no es ajena a muchas de las familias que nosotros ya estamos abordando, de que tienen realidades mucho más complejas por tener una situación de discapacidad, porque esas familias, además de tener vulnerabilidades socioeconómicas, enfrentan esa realidad que tratamos de trabajarla con la Secretaría de Cuidados, con lo que son los apoyos vinculados para esas familias y con el programa de discapacidad. Es un tema que va a estar en la agenda. Discapacidad es un tema Incluso que es muy fuerte. Álvaro Delgado está proponiendo una Secretaría de Discapacidad Sí. en su plan de gobierno. Sí, y es algo necesario. Es necesario ponerlo porque es transversal a todas las esferas. El Estado generó normativas, además, que incluso no se Que cumplen. no las cumplen. Entonces, ahí es necesario tener la responsabilidad política de decir, bueno, lo que no estamos haciendo lo tenemos que hacer. Y eso también va a poner en agenda a las infancias con discapacidad, que en realidad entran como en el paquete grande de discapacidad y no les hacemos el corte como infancia. Pero Sí, que lo que pasa nosotros es que es tan desde- importante a la discapacidad atenderla desde un comienzo, en los primeros años de vida, que es fundamental poner el foco específicamente ahí, no más allá de cuando uno es adulto. Porque la calidad de vida de la persona puede cambiar en un 100%. En realidad en todas claro. las infancias con discapacidad aún más todavía. Claro, digo, para que pueda ese niño dar su mayor potencial. Totalmente. Totalmente. Sí, es así, estamos convencidos de eso. Preguntarte por el interior del país, donde también las dificultades para acceso a la educación, acceso a la salud se complejizan muchísimo más que aquí en la capital. ¿Cuál es el panorama actual y qué se espera para este año 2021? Bueno, a nivel del interior nosotros reforzamos todos los equipos, incrementamos 54 localidades, hay duplas en localidades donde no estábamos teniendo presencia. En el 20, cuando además nos sorprendió la pandemia, encontramos sectores del país que estaban sin poder tener una presencia a nivel de las políticas vinculadas a primera infancia, pero también desarrollamos otras vías para poder responder a llegar a tiempo o a llegar a un contacto inmediato con las familias, que es mediante el uso de tecnologías. La teleasistencia, la videollamada, la mensajería, con cada uno de los objetivos de esas prácticas de crianza que nosotros queremos promover, las buenas prácticas de crianza, pero a su vez también esa llamada que muchas veces llega en el momento justo para que esa familia acceda a las prestaciones, acceda a una atención a salud, acceda a la materialidad de la alimentación, cuestiones básicas como esa que tal vez no estaban dadas y que hoy mediante esta teleasistencia que lleva más de 15.000 contactos y que hoy está atendiendo 700 familias en localidades totalmente alejadas, que muchas veces el recurso humano cuesta
el traslado, la llegada, el tiempo, esta teleasistencia ha llegado y luego ha detectado cuestiones que se materializan en la presencialidad. No es sustituible, es complementario. ¿Hay posibilidad de generar una redistribución de los recursos para aumentar transferencias? Y bueno, habría que hacer un armado económico en ese sentido y en eso venimos trabajando hace mucho tiempo desde el Ministerio en términos de nuestro propio orden y reordenamiento, ¿no? Y es horrible decir una población es prioritaria, otra población no es prioritaria. Nadie es más prioritario que otro, nadie es menos importante que otro para hablando atender. del MIDES, digo, muy complejo, sí. Entonces, ahí ha sido una tarea bien ardua, pero que entendemos venimos por el camino correcto en la toma de las decisiones para proteger. ¿Y por qué para mí esto es importante mencionarlo? Porque cuando vemos datos que mediante una pandemia nos muestran que a pesar de tener una foto de pobreza que se mantiene a lo largo de los años, más allá de que tomás la decisión de dotar recursos, hay datos como la seguridad alimentaria que se modifican para bien o se mantienen simplemente. Quiere decir que de cierta forma las decisiones se tomaron para proteger. Sí, además las consecuencias, digamos, no se ven fácilmente o rápidamente. Es algo que se ve a largo plazo en general. Cecilia, muchas gracias por estos minutos en el programa. Gracias a ustedes. Un gusto recibirte.